Hola, bienvenido y bienvenidas a este tutorial de Beatbox. Si me lo permitís, primero voy a presentarme. Para los que no me conozcáis, que supongo que seréis muchos, mi nombre es Alejandro y soy de la Asociación Jarrón Club en Alhaurín de la Torre. Tengo formación científica, ya que estudié la carrera de biología y luego hice un máster en investigación sobre inmunología y ahora estoy haciendo otro máster en biología celular y molecular. Aparte de esto, tengo muchas aficiones, entre las cuales está el beatbox, comúnmente conocido como música con la boca. En primer lugar, voy a introducir un poco qué es el beatbox y dónde están sus orígenes, para así adentrarnos un poco más en este amplio mundo y que tras este vídeo podamos ver el beatbox no solo desde una perspectiva práctica, sino que también podamos conocer algo más de su historia. En segundo lugar, vamos a empezar a conocer los distintos sonidos básicos del beatbox, es decir, cuáles son y cómo podemos realizarlos. Para facilitar un poco el aprendizaje de estas nuevas habilidades, vamos a practicar también cada sonido no solo de manera individual, sino que también vamos a ir juntándolos con otros sonidos y en ritmos distintos a lo largo del vídeo. En tercer y último lugar, vamos a dar un repaso rápido de todos los sonidos que habremos aprendido al final de este vídeo y también vamos a ver unos consejos para ir puliendo y mejorando nuestro beatbox cada día. Bueno, pues, ¿qué es el beatbox? El beatbox, como ya he dicho, comúnmente también se conoce como hacer música con la boca. A lo mejor ya habíais escuchado esto antes. Pero realmente este término puede inducir un poco a confusión porque no solo se hace música con la boca en sí, sino que aparte de usar elementos como los labios, dientes, comisuras de los labios, lengua, también tienen bastante importancia el manejo de la respiración, de la laringe y de distintos elementos del aparato fonador, como por ejemplo las cuerdas vocales. Dicho esto, entonces podemos definir que el beatbox es el arte de crear música mediante la imitación de distintos sonidos, mayormente de instrumentos, como por ejemplo la batería, el saxofón, mediante el uso del aparato fonador. A quien todavía no le haya quedado claro exactamente qué es el aparato fonador es el conjunto de órganos del cuerpo humano que se encarga de generar y ampliar el sonido que se produce al hablar. Como ya dije antes, por ejemplo, esto pueden ser las cuerdas vocales, la tráquea y la boca en sí, toda la cavidad bucal, y los elementos que la componen, como dientes, labios, lengua, etc. La imitación de sonidos para generar música ya data de hace mucho tiempo, pero su origen realmente contemporáneo fue en 1980, en los barrios más pobres de Estados Unidos, donde, por ejemplo, no podían comprarse radiocassettes que tuviesen bases para donde los raperos pudiesen rapear. Entonces, como no había dinero suficiente, usaban esta herramienta, es decir, el beatbox, para poder rapear en cualquier lugar, en cualquier momento. Y a partir de ahí surgió lo que es el término beatbox, que en inglés significa caja de ritmos. Para intentar que este vídeo no se alargue mucho y por lo tanto pueda hacerse aburrido, lo que voy a hacer cuando explique cada sonido y ritmos en los que se pueden aplicar, yo recomiendo que paréis el vídeo y lo practiquéis por vuestra cuenta y paséis al siguiente sonido. Uno de los primeros sonidos que vamos a aprender en este tutorial es el sonido del bombo, el sonido que se escucha en las canciones como pom, 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 ¿de acuerdo? Este sonido en beatbox se escucha tal que así. Lo vamos a representar cuando se escribe con la letra P. ¿Por qué se escribe con la letra P cuando se quiere representar este sonido en el beatbox? Pues porque realmente cuando intentamos reproducir este sonido estamos diciendo la letra P muy fuerte. Imagina, por ejemplo, que quieres decir la palabra pera. Pera, 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 ¿vale? Cuando tú dices la palabra pera, juntas los labios, ¿verdad? Así.
pera. Lo que vamos a hacer es aguantar un poco, ejercer mucha presión y soltar aire. Vamos a decir pera, 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 pera. Al principio seguramente no vais a tener el sonido limpio, sino que vais a tener pera, pera. Os va a salir cosas raras, pero no os preocupéis porque poco a poco, practicando, al final el sonido se va haciendo más exacto. El segundo sonido que vamos a aprender en este tutorial es el sonido del platillo, que se escucha en la batería, por ejemplo. El sonido... ¿Cómo hacemos este sonido en beatbox? Hay distintas maneras, distintas variaciones, pero la más básica es como cuando vas a llamar a alguien haces tss. ¡Ey! Tss, 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 tss. Es el sonido del platillo. ¿Cómo se realiza? Pues para saber cómo se realiza, voy a mencionar otra vez cómo se representa de manera escrita. Se representa con la TS. ¿Por qué? Porque realmente estamos diciendo la T y la S juntas. Como por ejemplo, imagina que quieres decir la palabra pizza. Pizza. ¿Vale? Con estos dos sonidos ya podemos hacer algún ritmo básico. Por ejemplo, podemos hacer P, TS, P, TS, P, TS y así hasta el infinito. Que sonaría tal que... Podemos hacer otras variaciones simplemente de ritmo con la P y la TS, que sería, por ejemplo... Vamos a practicar. El tercer sonido que vamos a aprender en este tutorial es el sonido de la caja, ¿vale? El sonido de la caja en beatbox se escucha tal que... ¿De acuerdo? Lo escribimos como PF. ¿Por qué? Pues como los otros sonidos. Porque este sonido es como si juntásemos la letra P y la F. El principio de este sonido es como el del primer sonido que hemos aprendido en este tutorial, pero al final le añadimos la letra F. Un ejemplo muy claro para representar este sonido es como cuando algo te decepciona y haces... ¿Verdad? En la parte final de este sonido se compone de poner los dientes por encima del labio inferior. Sería como... Primero hacemos un... en el principio y luego terminamos con un... Con estos tres sonidos que hemos aprendido hasta ahora, ya podemos hacer ritmos como, por ejemplo, P, TS, PF, TS. Así hasta el infinito. Eso sonaría tal que... Otra variación un poco más complicada podría ser... Después de estos tres sonidos que hemos aprendido, vamos a aprender otros pocos más, ¿de acuerdo? El cuarto sonido que vamos a aprender es el clic con la lengua, que lo podríamos escribir como una L, ¿vale? El clic con la lengua suena tal que... Vale. La técnica básica para realizar este sonido es pegar la lengua arriba en el paladar, ¿de acuerdo? Ejercer mucha presión hasta que soltamos, ¿vale? Al principio este sonido es un poco más complicado de tenerlo así de fuerte, pero poco a poco, conforme lo vamos haciendo y lo vamos metiendo en patrones y tal, la lengua se va acostumbrando y va cogiendo como fuerza para realizar este sonido y cada vez podréis hacerlo más fuerte. Con este sonido, por ejemplo, podemos hacer un patrón muy parecido al que hicimos antes, no sé si os acordáis, pero esta vez vamos a sustituir el por el que sonaría tal que...
El quinto sonido que vamos a aprender es un sonido que viene de otro sonido que hemos aprendido antes, que es el sonido, ¿verdad? Antes hemos aprendido que ese sonido se escribe como P y F. La P representando el sonido y la F representando la parte final del que sería. Pues bien, el sonido F es ese. Sería colocar los dientes superiores en el labio inferior y soltar aire. Este sonido lo pueden meter en los mismos patrones que estamos viendo hasta ahora. El patrón de. Pues lo podemos meter sustituyendo el. Sería. El sexto sonido que vamos a aprender es una variación de. Es otro tipo de clic con la lengua. Antes vimos el. Pues este sonido se escucha tal que. ¿Por qué? Porque también se hace uso de la lengua en este sonido. Lo vamos a representar con la letra C, por ejemplo. Para hacer este sonido, lo que tenemos que hacer simplemente es el típico sonido cuando hemos imitado siempre a alguien llamando a animales, que se hace. Pues justo eso. Se hace el sonido con la parte lateral de la lengua presionando en los dientes y liberando la presión. Este sonido también se puede meter en el patrón básico que hemos estado viendo hasta ahora de. Esta vez sustituyéndolo por el y sonaría tal que. Para terminar con este tutorial vamos a hacer un repaso de todos los sonidos que hemos visto. Hemos visto el sonido representado con la letra P. Hemos visto el sonido representado de manera TS. Hemos visto el sonido representado con la letra PF. Hemos visto también el sonido representado con la letra L. Hemos visto el sonido representado con la letra F. Y hemos visto el sonido representado con la letra C. Con estos 6 sonidos podemos hacer muchos patrones distintos juntándolos de diversas maneras. Por lo tanto, uno de mis consejos principales es que intentemos coger todos estos sonidos y cada canción que escuchemos intentemos reproducirla, ¿de acuerdo? Con estos sonidos, metiéndolos de distintas maneras, intentando variar velocidades, intentando hacer cosas que, aunque no tengan buen ritmo, no suenen bien, probando para que la boca se vaya haciendo todas estas posiciones. Uno de mis consejos fundamentales a la hora de hacer beatbox es intentar hacer todos estos sonidos sin la necesidad de, ¿cómo explicarlo? De soltar aire a través de la garganta, abriendo la garganta. Vamos a intentar hacer todos estos sonidos sin abrir la garganta, sin soltar ese aire. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, hacemos el sonido P soltando aire, esto no nos va a permitir poder hacer sonidos con la garganta a la vez. Sonidos de base, por ejemplo, ¿vale? Si hacemos no podemos hacer no se puede. Pero si hacemos sin abrir la garganta, sí podemos hacerlo y sonaría tal que. ¿Vale? Al principio es algo que cuesta muchísimo, ¿vale? Hay gente que le cuesta más, cuesta menos, pero cuesta. Así que no os frustréis, porque al principio vais a intentar hacerlo y vais a hacer y no os va a salir. Pero creedme que si lo practicáis, acaba saliendo. Otro de mis consejos para seguir puliendo el beatbox
es intentar realizar, como han dicho antes, todos estos sonidos de distintas maneras, aunque os suenen raros. Por ejemplo, si hemos aprendido el sonido, podemos intentar hacerlo poniendo la boca de distintas posiciones, para que suene más grave o más agudo, por ejemplo. Sonaría tal que... Como podéis ver, cambiando simplemente la boca de forma, suena o más grave o más agudo. Y esto también lo podéis incluir en vuestros patrones. Por ejemplo, una manera de meter esta variación de... puede ser en el patrón de... También hay variaciones cuando variamos simplemente la fuerza o el aire que expulsamos en algunos sonidos, porque si bien he dicho que recomiendo no expulsar aire a la hora de hacer sonidos para intentar meter sonido con la garganta de ¿vale? Hay algunos sonidos que sí requieren variar la cantidad de aire que soltamos para sonar distinto. Por ejemplo, en el clic, si lo hacemos más fuerte y aspiramos hacia adentro, por ejemplo, sonaría algo como... Vemos que es una variación bastante grande y que da mucho juego. Y por ejemplo, una última variación del platillo podría ser hacia adentro. ¿Cómo hacemos esto hacia adentro? Cuando queréis explicar algo, no hay veces que hacéis, por ejemplo, o cuando estáis quejando de algo y hacéis... Pues eso ya es un sonido que se puede usar en el beatbox para incluirlo en patrones como... Simplemente estamos usando el... a distintas velocidades, mezclándolo con otro sonido que hemos aprendido antes, el PF. Antes de despedirme y de dar por finalizado este tutorial, me gustaría dar un par de últimos consejos. El primero es que siempre que estéis realizando beatbox, intentad tener una botella de agua al lado. ¿Por qué? Porque con el beatbox la boca suele tender a secarse muy rápido. Y esto dificulta algunos sonidos. Además de que es muy importante estar hidratado. El segundo consejo que quería dar viene de la mano de este primer consejo, y es que intentéis no escupir cuando hacéis beatbox. Puede parecer muy tonto, pero ocurre. A mí me ha ocurrido, a todo el mundo le ha ocurrido. Cuando estás haciendo beatbox delante de alguien y dicen, mira lo que estoy aprendiendo, y haces beatbox, hay veces que se te puede escapar saliva. Pues eso es lo que hay que intentar ir corrigiendo. Intentar que la boca no esté ni muy seca, ni que escupamos cuando estamos practicando el beatbox. ¿De acuerdo? Bueno, y dicho todo eso, espero que el tutorial os haya gustado. Sé que es un tutorial bastante básico, me podría haber metido un poco más en profundidad, pero ya a lo mejor se complicaba un poco la cosa o se hacía aburrido. Entonces yo he intentado simplemente explicar lo básico, algunos ritmos básicos que podáis ir practicando. Y bueno, eso, espero que os haya gustado y ya está. Dicho esto, muchas gracias si habéis aguantado hasta el final y si no, también muchas gracias por ver este vídeo y hasta otra.